Bueno, vamos a arrancar con dinámica de movimiento circular. Vamos a hacer los ejercicios 11, 12 y 13 de la guía 3. Entonces arranquemos ya directamente con el 11, ¿sí? Entonces, este ejercicio, todos los ejercicios, los tres que vamos a estudiar hoy son interesantes, suelen generar bastante polémica, así que si me siguen, vamos a tratar de entenderlo y de hacerlo interesante. La verdad que son problemas interesantes. Entonces, el problema 11 nos dice lo siguiente. Acá lo tenemos. Nos dice, un coche recorre una curva plana de 0.25 kilómetros de radio. El coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y la carretera es 0.4. ¿A qué velocidad en kilómetros por hora el coche comienza a derrapar? Entonces, como siempre, dibujito. ¿Sí? Tenemos una carretera circular, ¿sí? Y tenemos acá un auto. Yo soy muy mala dibujando, así que voy a hacer un cuadradito nomás y no sé, le pongo ahí unas rueditas. ¿Está? ¿Sí? Carretera circular. Bien. Entonces, nos preguntan a qué velocidad en kilómetros por hora el auto empieza a derrapar. ¿Sí? Entonces, situación, ruta, curva, tenemos una curva, vamos en auto, tenemos que girar, ¿sí? ¿A qué velocidad máxima? Sería la pregunta, ¿no? Yo puedo agarrar, o sea, una manera de entender la pregunta es a qué velocidad máxima yo puedo tomar la curva de manera tal de no derrapar. ¿Qué significa derrapar? Sería como patinar, ¿no es cierto? O sea, tomar la curva bien y girar perfectamente y no irme, ¿sí? Patinar e irme de la autopista, ¿está bien? De la ruta. Bien, entonces, una vez que tenemos la situación en mente, tenemos que decidir qué fuerzas actúan sobre nuestro auto, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué fuerzas están actuando? El auto, supongamos que está así, ¿sí? Va a girar, ¿está bien? Y el auto está haciendo un giro que tendrá algún radio, ¿no es cierto? Hará medio giro, pero esto, si lo pensamos como un giro completo, es un círculo con un radio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este auto? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, voy a definir un sistema, ¿sí? Donde tengo el eje Y y el eje X, ¿está bien? Lo defino de esta manera, ¿sí? Donde el eje Y, pensémoslo, que no está en este plano, ¿sí? Disculpen que yo dibujar medio como con efecto 3D no me sale, pero el eje Y pensemos que es el eje perpendicular, ¿no? Ahí, el eje que sale así, perpendicular, ¿está bien? A la ruta, ¿sí? Y el eje X es este, ¿está bien? Eso es lo que vendría a ser el eje Y. Entonces, ¿qué tenemos en el eje Y? En el eje Y estarán de acuerdo conmigo que tenemos una normal, ¿no es cierto? Supongamos que sacamos una foto al momento en el que el auto está ahí. Tengo la normal y que tengo hacia abajo, voy a tener el peso del auto, ¿no es cierto? La masa del auto por la gravedad, ¿sí? Bien. ¿Tengo algo más en Y? No. ¿No? Normal, peso. Bien. Ahora, ¿qué fuerza tengo en X? Y esta es una pregunta creo que es la pregunta de este ejercicio, ¿no? ¿Qué fuerza hay en X? ¿Hay una fuerza en X? Bueno, ¿cómo hace el auto para doblar? ¿No? O sea, digo, si no hay una fuerza en X, ¿por qué gira el auto? ¿No? ¿Por qué hace un movimiento circular? Porque uno podría pensar, bueno, digamos, pensemos en la fuerza, pensemos en el principio de inercia, ¿no? De Newton.
¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, si un móvil o si un objeto está haciendo un movimiento, va a continuar con ese movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él, ¿no? Entonces yo digo, si el auto estaba acá en un momento, yendo hacia allá, supongamos, con un vectorcito de velocidad hacia allá, ¿por qué de repente el vector velocidad cambia hacia allá? ¿No? Si el tipo estaba yendo hacia allá. Tiene que haber una fuerza que lo lleve hacia allá, ¿no? Eso es esta fuerza central que nos da el movimiento circular, ¿no? Entonces, hay una fuerza que está llevándolo centralmente al auto a hacer un movimiento circular. ¿Y quién es esa fuerza? Bueno, resulta que esa fuerza es la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción de la rueda con la ruta, ¿sí? Con el pavimento. ¿Está bien? La vamos a llamar fuerza de rozamiento, fricción, rozamiento, ¿sí? FR. Bien. ¿Esa fuerza de rozamiento es estático o es dinámico? Bueno, es como que el problema un poco nos da una ayuda porque nos dice que el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y la carretera es de 0,4. Entonces ya nos está diciendo que es estático. ¿Pero por qué es estático? Bueno, es lo que es el corazón del problema, ¿no? Es estático justamente porque no derrapa. Si derrapara, si patinara el auto, entonces habría un rozamiento, como hay un rozamiento entre cualquier cosa que roza mi mano con el papel en este momento, ¿no? Por más que yo me puedo mover, pero hay un rozamiento seguro, ¿sí? Entonces, si fuera dinámico, derraparía. Pero como no derrapa, es estático, ¿está bien? Entonces, la rueda con el pavimento, el pavimento le hace a la rueda al pavimento una fuerza, ¿sí? Central, que lo hace girar, ¿sí? Describiendo un movimiento circular. ¿Está bien? Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Nos dan los datos, nos dicen que el mu estático es 0,4, ¿sí? Y que recorre una curva plana de 0,25 kilómetros de radio. Vamos a ponerle a esto 0,25 kilómetros de radio, ¿sí? Y nos preguntan cuál es la velocidad. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, planteemos las ecuaciones de Newton, primero, como siempre, ¿no? ¿Tengo alguna otra fuerza? Perdón, antes de seguir. ¿Tengo alguna otra fuerza? En Y ya dijimos que no. ¿En X tengo alguna otra fuerza? No, no tengo ninguna otra fuerza. Entonces, voy a plantear en X, digo en X y escribo en Y, voy a plantear en X, ¿sí? ¿Cuál es mi ecuación de Newton? Bueno, yo sé que la fuerza de rozamiento, ¿sí? Si digo que para allá son las X positivas, entonces positiva es el mu estático por la normal. ¿Y quién es la normal? Bueno, si planteo la ecuación de Newton en Y, sé que la normal menos el peso es igual a 0, ¿no es cierto? O sea que la normal es igual al peso a masa por gravedad, ¿sí? Bien. Entonces, la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Voy a escribir acá estático, es el mu estático por la normal, que es masa por gravedad, ¿sí? Bien. ¿Conozco el mu estático? Sí. ¿Conozco la masa? Sí. ¿Conozco G? Sí. ¿Qué me piden? Me piden la velocidad máxima, ¿sí? Entonces yo sé que la velocidad, fíjense, la fuerza de rozamiento estática, es igual a ¿qué? A masa por aceleración, ¿sí? Voy a ponerle acá, a masa por aceleración, ¿sí? Aceleración en X. Bien, entonces esto va a ser masa por aceleración. Y esta aceleración, que voy a tomarle ahora el módulo y así no le pongo flechitas, pero es lo mismo, ¿sí? Bueno, en realidad no tiene mucho sentido. Pongo flechitas igual. Ya sé que todo es positivo porque lo estoy definiendo, así que pueden olvidarse. Saco el módulo. Quería simplemente sacar la flechita de vector, pero no lo estoy escribiendo y listo. Ahí está. Perdón. Entonces, masa por aceleración. ¿Cuál es esta aceleración? Es la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? La que me lleva hacia el centro del giro.
Bien, ¿y a qué es igual la aceleración en un movimiento circular? Sabemos que es igual, una manera de escribirla es velocidad al cuadrado sobre r, ¿no? Bien. Se me fue un poquito el foco, ahora vuelve. Perfecto. Bueno, ¿conocemos r? Sí. ¿Y esta velocidad será la velocidad máxima con la que puede ir el auto antes de empezar a derrapar? Sí, ¿no? Porque justamente la fuerza, acuérdense que la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Fuerza de rozamiento, acuérdense que es una fuerza que va hacia arriba, va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega a un valor máximo, ¿sí? Fuerza de rozamiento estática máxima, y después baja y tengo una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, acá, cuando tenga mi fuerza de rozamiento máxima, corresponde a una aceleración máxima, ¿sí? Entonces yo sé que mu estático por masa por g es igual, y ahora me voy a sacar los vectorcitos, ¿sí? Es igual a m por una v máxima al cuadrado sobre r, ¿sí? Entonces mi v máxima va a ser igual, ¿está bien?, a la raíz del mu estático, masa con masa se me va, por g, por r y raíz, ¿sí? Si hacen esta cuenta, les va a dar que esto es 114 kilómetros por hora. ¿Sí? Esta es la velocidad máxima, ¿sí? En módulo. Calculamos el módulo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora yo tengo algunas preguntas para hacerles. Fíjense, para que analicemos qué está pasando acá. ¿Qué pasa si la velocidad con la que tomamos la curva es menor a esta velocidad máxima? ¿Sí? ¿Qué pasa si es mayor? ¿Sí? Si la velocidad... contestemos, pues la idea es que lo discutamos en clase, pero lo dejo para que después el video quede completo. ¿Qué pasa si la velocidad máxima es menor? Bueno, si la velocidad máxima es menor, entonces simplemente yo voy a agarrar la curva con más facilidad, ¿no es cierto? Porque esta es la máxima sin derrapar. Si voy más despacio, no derrapo tampoco y de hecho me es como más fácil girar. ¿Qué pasa si es mayor la velocidad? Si es mayor que esta. Bueno, si es mayor que esta y voy a derrapar, ¿está? Eso es como que está claro, porque por algo esta es mi velocidad máxima. Ahora, ¿yo podría ir con mayor velocidad pero no derrapar? Bueno, fíjense acá, ¿no? Yo tendría que poder seguir cumpliendo esta relación, fíjense. ¿No? Si yo aumento esta velocidad, pero también aumento el radio, de tal manera que este numerito de acá siga siendo el mismo, siga siendo mu estático por m por g, porque el mu estático es una constante, ¿no es cierto? Es constante propia de este problema, de este auto con estos neumáticos y esta ruta, ¿sí? Así que esto es constante, la masa y g también, ¿sí? Para este caso en particular. Así que si yo logro que esta relación sea tal que este numerito mv cuadrado sobre r sea esto, entonces ya está. Puedo ir a una velocidad más grande y no derrapar. ¿Qué tiene que pasar entonces? Que el r tiene que ser más grande, ¿no es cierto? Entonces yo podré girar sin derrapar, pero me iré de la ruta. No derrapo, pero me voy de este radio, ¿sí? Me voy a un radio más grande, ¿está bien? Y me salgo del camino. Otra pregunta que podemos pensar es, ¿qué pasa si el mu estático es más grande? ¿Qué pasa? Sigamos mirando esta ecuación, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un mu estático, es decir, en definitiva una fuerza de rozamiento estática entre los neumáticos y la ruta más grande? ¿Sí? Hay más rozamiento entre el neumático y la ruta. ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, bueno, voy a poder ir a una velocidad mayor, porque si esto es más grande, yo puedo ir a una velocidad mayor y esta velocidad me va a dar más grande, porque fíjense, la velocidad máxima depende del mu estático. Si el mu estático es más grande, entonces yo podré ir a una velocidad mayor, ¿sí? Y agarrar la curva bien sin derrapar.
¿Qué pasa si el mu estático es menor? Si el mu estático es menor, entonces mi velocidad máxima va a ser menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno agarra una curva donde hay hielo, ¿no? Donde hay hielo, donde nevó, ¿está bien? Donde tenemos un mu estático, un rozamiento que es muy bajo, ¿sí? Bueno, muy con respecto a qué, pero que es bajo, ¿está bien? Bajo con respecto a que no haya hielo, por ejemplo, ¿sí? En la carretera que hay hielo. Entonces esto va a ser más chico y entonces vamos a tener que agarrarla con una velocidad menor para no derrapar y tener un accidente. Bien, pasemos ahora a mirar el ejercicio 12. Bueno, pasamos ahora al ejercicio 12. No lo voy a resolver del todo porque hay un poco de cuentas al final que me parece que están para hacerlo solas, pero lo vamos a plantear y después simplemente ustedes tienen que despejar variables de 2 ecuaciones, nada más. Pero fíjense, ahora el problema 12 nos dice lo siguiente. Yo ya hice el dibujito para no estar tanto tiempo. Nos dicen, ahora tenemos un móvil de 1000 kilogramos que recorre una autopista que en un tramo tiene un radio de curvatura de 60 metros. Misma situación que antes entonces, ¿sí? Un auto, ¿está bien? Que va a ser una curva. El automóvil se mueve con velocidad constante en módulo. Sabiendo que la autopista forma un ángulo de 15 grados con la horizontal, peralte, ¿sí? Esto se llama peralte. Nos dicen a qué velocidad puede tomar la curva el automovilista sin que se requiera rozamiento. Y después nos preguntan qué fuerza de rozamiento se necesita si el auto va más rápido que la velocidad que encontramos acá. 3 metros sobre segundo es más rápido, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a entender el problema. Ahora tenemos un auto que está en una autopista que tiene un peralte, se llama, ¿sí? Tiene un ángulo, está como levantada, ¿sí? En vez de estar ahí, se levanta, ¿está bien? Entonces toma la curva con ese ángulo aquí que nos dicen que es de 15 grados, ¿sí? Entonces anotemos este dato, tenemos un ángulo alfa de 15 grados. Y la masa, conocemos la masa del auto, que son 1000 kilogramos, ¿sí? Y el radio de curvatura, que son 60 metros. ¿Está bien? Bien. Entonces, el auto va a ser, ¿está bien? Un giro. ¿Está bien? Un giro con un radio de 60 grados, ¿sí? Hacemos este giro, un radio de 60 metros, perdón. ¿Está bien? Bien. Entonces, veamos lo siguiente. La primera pregunta que nos hacen es ¿a qué velocidad puede tomar la curva sin que se requiera rozamiento? ¿Está bien? Entonces estamos en un problema en el que no tenemos rozamiento, ¿sí? Acuérdense que antes vimos que un auto en donde esto estaba plano, ¿sí? La ruta no tiene un peralte, tomaba una curva gracias a la fuerza de rozamiento del neumático y el pavimento, ¿sí? Y ahora nos están diciendo a qué velocidad puedo tomar la curva si no hay rozamiento. Entonces veamos cómo esto es posible, qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo vemos? Bueno, fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan sobre este auto? Entonces, vamos a tener una normal. Esa normal va a ser perpendicular a el plano inclinado, ¿verdad? Yo elegí acá, disculpen, esto no lo dije antes, elijo los ejes X e Y, ¿sí? Quizás ustedes se preguntarán por qué está usando ejes X e Y si nosotros estamos estudiando movimiento circular y ustedes nos dieron toda una clase el miércoles sobre los vectores R y θ. Sí, totalmente. Pero bueno, cada problema se puede resolver con las coordenadas, se me estaba yendo el foco, con las coordenadas que a uno le parezcan mejor, ¿está bien? Que uno en un movimiento circular cambie a coordenadas polares, o sea R y θ, no significa que no puede eventualmente en algún problema que involucra movimiento circular trabajar con coordenadas cartesianas si nos conviene más, ¿sí? Fíjense que en estos problemas en particular, el que acabo de resolver y el 12,
estamos como mirando, nos alcanza a mirar lo que pasa como en un instante, sacando una foto de la situación, y entonces esto está como estático para mí acá, y yo puedo trabajar con X y en Y perfectamente. Además, acuérdense que el eje Y no está involucrado, digamos, en el movimiento circular en nuestro caso, ¿sí? Sino que el eje Y sería como el eje perpendicular al plano en el que se está dando el movimiento, ¿sí? Bien, entonces con X y con Y podemos trabajar perfectamente. Bien, entonces, tenemos normal, ¿sí? Se me fue el foco de nuevo. Sí, ahora lo vuelve. Ahí está, tenemos la normal. Tenemos el peso siempre en la dirección, el centro de la Tierra, peso. Bien, ¿tenemos alguna fuerza más? Normal, peso. Nos dicen que no hay fricción. Entonces, ¿hay alguna fuerza más? No. Bien. Ahora, entonces escribamos las ecuaciones de Newton, ¿sí? Pero ya estamos viendo que vamos a tener que descomponer esta normal en X y en Y, ¿no es cierto? Bien, entonces veamos quién es este ángulo alfa. Fíjense. Esta es la horizontal, este es el plano, acá sigo teniendo la línea del plano, horizontal, esto es alfa, ¿no? Y entonces se puede ver que esto es alfa. Pueden pensarlo de mil maneras. Una forma que me parece fácil es, si yo traigo el plano para abajo, la normal se me viene toda en Y, ¿no es cierto? Si traigo todo el plano para abajo, esta normal se viene toda a Y, ¿sí? Entonces, cuanto más yo levante el plano, más se va a alejar la normal de Y, así que claramente esto es alfa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo en X? ¿Qué tengo en la coordenada de X? Tengo la normal por el seno, ¿lo ven? El seno opuesto, el seno de alfa. Entonces tengo la normal por el seno de alfa. Bien, ¿algo más tengo en X? No. Entonces esto es igual a ¿qué? A masa por aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración que me va a llevar, que me va a hacer el giro, es debida a la fuerza normal, gracias a que ahora tengo un ángulo de peralte, ¿sí? Bien. Voy ahora a escribir todas las variables sin vectorcito arriba, ni módulo, ni nada, ¿ok? Bien, porque igual le voy a poner, si hace falta yo pongo el signo, ¿está bien? Del vector, así que estamos poniendo módulo. Y ahora, como siempre, digamos. Ahora en Y, ¿qué tenemos? Tenemos en el Y positivo la normal por el coseno de alfa, y en el Y negativo el peso, ¿no? Menos peso. ¿Y se mueve en Y el auto? No, así que esto es 0, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces nos preguntan a qué velocidad puedo tomar la curva si no hay rozamiento. Bueno, entonces, ¿de dónde saco la velocidad? Va a venir de acá, ¿no es cierto? De la aceleración. Yo sé que la aceleración es v cuadrado sobre r, ¿sí? Bien. Lo que no sé es cuánto vale n, la normal. Bueno, pero la normal sabemos que es el peso, que es m por g sobre el coseno de esta ecuación, ¿sí? La normal es esto. Así que vengo a la ecuación en x y digo, bueno, m por g sobre el coseno de alfa por el seno de alfa es igual a masa por la velocidad cuadrado sobre r. Masa con masa se me van, ¿sí? Y esto de acá es la tangente de alfa. Entonces me queda que la velocidad es la raíz cuadrada de g tangente de alfa por r. ¿Sí? Bien. Y esto, cuando hagan la cuenta, van a ver que les va a dar algo así como 12,7 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien, la velocidad. Perfecto. Entonces, esta es la velocidad a la que puedo tomar la curva sin que se requiera de rozamiento. ¿Está bien? Ok. Bueno. Ahora, veamos algo.
analicemos una cosa un segundito. Miren esta ecuación de acá, la voy a reescribir. Tenemos que G por tangente de alfa es igual a B cuadrado sobre R. ¿Sí? Tengo esta ecuación. Quiero analizar un poquito esta ecuación. Mírenla. ¿Qué está pasando acá? Resulta que, fíjense que el ángulo alfa, ¿sí?, depende de la velocidad y del radio. Entonces, fijemos un radio, supongamos que el radio es fijo, ¿está bien? En este problema, o en un caso general, estamos analizando un caso general. Yo quiero construir una curva y sé que tiene un cierto radio, ¿sí? Una curva, ¿sí? Una ruta con una curva, tiene un radio dado, ¿está bien? Entonces, está claro que el ángulo entonces va a depender de la velocidad, o la velocidad, mejor dicho, ¿no?, a la que pueden ir los autos va a depender de este ángulo, ¿sí? Pero no pueden tomar cualquier velocidad los autos entonces, porque supongamos que dado cierto ángulo, dado cierto radio, la gravedad es la gravedad, los autos podrán ir a una máxima velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense que algo interesante, que es que no cualquier velocidad, ¿sí?, me da un ángulo correcto, ¿sí? No cualquier velocidad, no se puede ir a cualquier velocidad dado un ángulo, ¿está bien? Entonces, bueno, cuando se construyen autopistas peralteadas, creo que se dice, con un peralte, entonces hay que tener en cuenta a qué velocidad van los autos, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, los autos en general van a promedio 100 km por hora. Y bueno, pero es capaz que uno lo construye con un ángulo tal que el auto no puede tomar la curva con esa velocidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se suelen tomar velocidades y ángulos tales que, por supuesto, a una velocidad promedio, por ejemplo, el auto puede tomar la curva perfectamente sin problemas, ¿sí? Bien, me pareció interesante ese comentario. Ahora, en el punto B, este fue el punto A, en el punto B nos dicen ¿qué fuerza de rozamiento se necesita si el coche viaja a una velocidad 3 metros sobre segundo mayor que la hallada en la parte anterior? Entonces nosotros hallamos que esta era la velocidad, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa si la velocidad es mayor a esta? Si la velocidad es mayor a esta, no puedo, si no hay fricción, me voy. Me voy y no puedo tomar la curva, ¿sí? Bien, entonces, si la velocidad es 3 metros sobre segundo mayor, en este caso, o sea, la velocidad va a ser 15,7 metros sobre segundo, ¿sí? 3,3 metros sobre segundo mayor, más, ¿sí? Si mi velocidad es esta, entonces, ¿qué fuerza de rozamiento voy a necesitar? ¿Está bien? Ahora sí voy a necesitar fricción para poder tomar la curva si voy a una velocidad más alta. Bueno, entonces, vuelvo a mi dibujito. Y acá le voy a tener que agregar rozamiento. ¿Dónde está la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Bueno, la fuerza de rozamiento sigue siendo una fuerza que se da entre el neumático y el pavimento, ¿sí? Entonces yo voy a tener una fuerza de rozamiento que va a estar en esta dirección. En esta dirección, ¿sí? Igual que antes. O sea, fíjense, si yo bajo mi plano inclinado, la fuerza de rozamiento me queda igual que antes en la dirección X, ¿sí? Ahora, mi fuerza de rozamiento ahora la fuerza de rozamiento está en esta dirección y va a formar un ángulo que, si se fijan, por opuestos por el vértice, es este, alfa, ¿sí? Con el eje X. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo mi fuerza de rozamiento ahí y voy a tener que plantear las ecuaciones de Newton, ¿sí? Para este caso. ¿Qué tengo ahora en X? ¿Sí? En X voy a tener de nuevo la componente X de la normal. N por seno de alfa. N seno de alfa. Bien. ¿Y qué más tengo? Tengo la componente X de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que va a ser por el coseno, ¿sí? Adyacente, coseno.
y positivas, las dos son positivas, más fuerza de rozamiento por coseno de alfa. Y esto va a ser igual a, ¿algo más? ¿Tengo alguna fuerza más? No, ¿no? Entonces esto va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo en el eje Y? En el eje Y ahora voy a tener la componente Y de la normal, n coseno de alfa, menos el peso, y ahora tengo menos, ¿no? Menos la componente Y, la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Y esto va a ser igual a 0. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos acá? Entonces, les dejo esto para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? La idea es que ustedes calculen la fuerza de rozamiento, tienen el resultado, así que saben cuánto les tiene que dar, es despejar la fuerza de rozamiento, ¿sí? Acuérdense que esto es B cuadrado sobre R, ustedes conocen la B y conocen R porque R es el radio, ¿está bien? Nos va a dar el problema, ¿sí? Entonces, bien, la idea era que discutiéramos estos problemas con Peralte, sin Peralte, porque son problemas que en general generan discusión y generan dificultad. Así que espero que se haya entendido. Cualquier cosa ahora lo discutimos en la clase. Bien, vamos a pasar al ejercicio 13 entonces. Bueno, vamos a mirar entonces el ejercicio 13. Nos dice, el radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros y gira sobre su eje con un periodo de 24 horas, como ya sabemos. Nos preguntan, ¿cuál es la aceleración centrípeta en el ecuador? Y después nos dicen, si un hombre pesa 700 newtons en el polo norte, ¿cuál es su peso efectivo, o sea, lo que lee en la balanza, en el ecuador? ¿Sí? Bien, entonces, empecemos por, tenemos la Tierra, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que el radio es de 6.400 kilómetros, ¿sí? Y que gira con un periodo T es 24 horas, ¿sí? El ítem A, que es ¿cuál es la aceleración centrípeta en el ecuador? ¿Cuál es la aceleración centrípeta en el ecuador? ¿Sí? Nos preguntan. Bueno, a ver, sabíamos que, no voy a hacer todas las cuentas, pero para que les quede una guía de cómo hacerlo. Sabemos que la aceleración centrípeta, de nuevo, no estoy escribiendo todo como sacándole las flechitas para ahorrar notaciones, ¿está bien? Pero por supuesto es un vector, así que además está decir que esto formalmente le falta la flechita, ¿sí? Pero lo voy a escribir sin flechita, simplemente para ahorrar notación. Pero la aceleración centrípeta es omega cuadrado por R, ¿sí? Y sabemos que el periodo, entonces yo conozco R pero no conozco W, pero me dan el periodo. Y el periodo sabemos que es 2pi sobre omega. Así que de acá puedo sacar la omega y de acá la aceleración, ¿sí? Con estas ecuaciones calculo la aceleración centrípeta de la Tierra en el ecuador, ¿sí? Bien. ¿Por qué me dicen en el ecuador? También es una cosa que ahora se me ocurre que se pueden ustedes preguntar. Fíjense algo. Nos dan el radio de la Tierra, ¿no? Entonces el radio de la Tierra, este es el radio, este es el radio, este es el radio, ¿no es cierto? Este es el radio. Ahora ojo con una cosa. Ojo con algo. La Tierra está girando sobre su propio eje, ¿no? Entonces gira así. ¿Sí? Gira así. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué pasa en el polo norte? Si estoy acá, ¿cuál es el radio de giro? ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? En el polo norte el radio de giro es 0. El puntito este que está justo acá arriba, ¿sí? Uno podría considerar que no gira, ¿sí? O que gira con un radio 0. ¿Está bien? Si yo me paro acá, en este punto, ¿cuál es el radio de giro sobre su propio eje? ¿Sí? El radio de giro será este, ¿está bien? Este
el de acá, bueno, si me paro acá, perdón, me paro en la superficie. Lo pensé acá como, pero cualquier punto acá es lo mismo, ¿no? Cualquier punto en este círculo, ¿sí? Tiene un radio que es este. Este es el radio de giro. ¿Está bien? Bueno, para simplificarnos las cosas nos dicen en el ecuador, porque nos dan sabemos que el radio en el ecuador es exactamente este radio, este radio, este radio. ¿Está bien? Así que el radio en el ecuador sería el que hace este giro y corresponde efectivamente al radio de la esfera, ¿sí? Del planeta. Eso. Así que nada, no tienen que hacer nada. Lo que les quiero decir es, por eso nos dicen el ecuador. Si nos dieran el radio de la Tierra y me dicen cuál es la aceleración en este punto de acá, ¿sí? Y bueno, ya no puedo usar el radio de la Tierra, ¿se entiende? Perdón, lo voy a hacer más claro, aparte perdí el foco de nuevo. Lo voy a escribir. Si me piden cuál es la aceleración de este punto de acá, ¿sí? Si vos vivís en Buenos Aires y estás, qué sé yo, por acá, suponete, cuál es la aceleración acá, no puedo usar R, ¿está bien? Porque R no es, este R no es el radio de este giro, ¿sí? Tendría que usar este R porque sería este giro y a este R no lo conozco, ¿está bien? Y para conocerlo debería conocer algún ángulo, ¿está bien? Y no nos están dando ese dato. Por eso nos piden en el ecuador, ¿está? Eso simplemente para que quede clara un poco esa idea. Bien, ahora veamos algo. En el punto B nos dicen, si un hombre pesa 70 en el polo norte, vuelvo a dibujar, tenemos el polo norte, ¿sí? Y un tipo pesa 70, ¿está bien? Acá. ¿Cuánto pesa en el ecuador? ¿Sí? Entonces, veamos algo. Les quiero contar algo que yo sé que va a ser un poco polémico, pero es la idea de esta clase y de por qué elegí este ejercicio también para analizar. Estoy en el Polo Norte. ¿Qué fuerzas actúan sobre un tipo que está en el Polo Norte? Bueno, el peso, ¿no? Y la normal, ¿sí? Bien. Ahora, eso está claro, ¿no? ¿Actúa alguna fuerza más? No, la Tierra está girando, ¿sí? Gira así, ¿está bien? Así, sobre su propio eje, ¿está bien? ¿Actúa alguna fuerza más? No. Bien. Ahora, estoy acá, en el Ecuador. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, actúa peso. Puede parecer loco que apunte para allá, ¿no? Uno esperaría que lo haga para acá abajo. No. El peso apunta hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Porque el peso es la fuerza que la Tierra le hace a una persona, a un objeto, ¿sí? Y apunta siempre hacia el centro de la Tierra, así que el centro de la Tierra está acá. Bien, y la normal va a estar ¿dónde? Acá. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿hay alguna otra fuerza? Bueno. De hecho, ¿por qué me preguntan si pesa 700 newtons acá, cuánto pesa acá? ¿Por qué va a ser distinto el peso ahí? Bueno, resulta que es distinto porque la Tierra está rotando. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Va a pesar más o va a pesar menos? ¿Y qué es esa fuerza que existe porque la Tierra está rotando? Bueno, entonces, existe una piensen lo siguiente. A ver, va a haber una fuerza, como estamos viendo movimiento circular, por supuesto va a haber una fuerza que va a ir que hace que nosotros, ¿no? que la persona que esté acá esté girando, ¿sí? Alrededor de la Tierra. ¿Está bien? Alrededor de la Tierra no, que esté girando con la Tierra. ¿Está bien? Bien, o sea, está como permitiendo ese giro circular, ese movimiento circular. ¿Está bien? Bueno, ahora fíjense. Si uno plantea, bueno, entonces está, como estuvimos viendo, debe haber una fuerza que me empuja para acá. Una fuerza que empuja al tipo para adentro, de manera tal que está yendo, le permite hacer el movimiento circular. Bueno, entonces, quien piense eso, que está muy bien pensar eso, en principio, ¿quién genera esa fuerza? ¿No? Nosotros recién analizamos dos ejercicios, en un caso
había una fuerza que lo tiraba para adentro del auto cuando no había peralte en la ruta y era la fuerza de fricción. En el otro caso, en el primer ítem, vimos que la fuerza que hacía que el auto pudiera girar era la normal, la componente, digamos, radial o X de la normal. ¿Y ahora quién es la fuerza que me hace esto? ¿Sí? Bueno, resulta que no hay una fuerza que me tire para adentro del planeta, ¿sí? Y lo que pasa, de hecho, es que vamos a pesar menos en Ecuador, porque lo que existe es algo que se llama, lo voy a poner así, una fuerza para allá, que se llama fuerza centrífuga, ¿sí? Y que el libro, van a ver que el libro, o varios libros, y yo, les decimos que no la usen nunca. ¿Por qué? Porque esta fuerza centrífuga es una fuerza que los físicos le llamamos ficticia. Y a ver si se entiende un poquito. Es una fuerza ficticia porque les voy a decir algo que después lo discutimos más si hace falta. Es ficticia porque nosotros no podemos escribir esa fuerza usando las ecuaciones de Newton, porque de hecho no podemos usar las ecuaciones de Newton en este problema, porque las ecuaciones de Newton no se pueden usar cuando el sistema que yo estoy analizando está acelerado. Las ecuaciones de Newton son válidas cuando yo trabajo con un sistema que está quieto o que se mueve con velocidad constante, pero no con un sistema que está acelerado, ¿sí? El sistema de referencia me estoy refiriendo, no el cuerpo que yo analizo, que por supuesto puede estar acelerado, ¿sí? Entonces, como el planeta está rotando y tiene una aceleración, porque gira, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, aparecen fuerzas que no son reales, que son como ficticias. ¿Y qué significa esta fuerza centrífuga, esta fuerza ficticia? Déjenme darles un ejemplo. ¿Vieron cuando ustedes van en el auto, están sentados, supónganse que son el copiloto, están sentadas en el auto, y de repente están yendo, supónganse, a una velocidad constante, están ahí sentados, no sienten nada en particular, hasta que de repente giran, ¿sí? El piloto gira, ¿y ustedes qué les pasa? Gira para la izquierda, supónganse. ¿Qué es lo que les pasa? Ustedes me dirán, me voy hacia la derecha. Bueno, no se van hacia la derecha. Lo que pasa es que ustedes, ¿qué dice Newton? Newton dice, un cuerpo que se está moviendo en una dirección, en un sentido, va a tratar de mantener esa dirección y ese sentido, o sea, va a seguir moviéndose en esa dirección y ese sentido, a menos que una fuerza cambie su estado de movimiento, ¿sí? Bueno, entonces lo que pasa simplemente es que ustedes se estaban moviendo hacia adelante y una fuerza quiso cambiar su estado de movimiento, y entonces lo que pasa es que ustedes se siguen moviendo hacia adelante y se chocan con la pared del auto, porque fue el auto el que se movió, no ustedes, ¿sí? Entonces esto es algo muy similar. Esto lo que significa es, yo estoy en la Tierra, en un instante yo quiero moverme en la dirección en la que se está moviendo la Tierra, ¿sí? En la dirección, la Tierra se está moviendo hacia allá, entonces yo me quiero mover hacia allá, pero después la Tierra gira, pero yo quería seguir moviéndome para allá. Entonces lo que siento es que me voy hacia afuera, ¿sí? Como siento que me voy hacia afuera en el auto, ¿sí? Por supuesto nosotros no sentimos que nos vamos hacia afuera, porque la fuerza de gravedad es mucho más fuerte que esta fuerza. Por eso nunca sentimos que nos vamos hacia ningún lado, ¿está bien? Pero lo que uno puede plantear para resolver ese problema es que existe esta fuerza centrífuga hacia afuera, ¿está bien? Pero es una fuerza que es ficticia, es decir, no hay algo que realmente esté generando esa fuerza, ¿está bien? Y esto, entonces, si uno lo quiere resolver, plantea que la normal más la fuerza que llamamos centrífuga menos el peso es igual a 0 porque no me muevo, y entonces puedo despejar quién es la normal, ¿está bien? Sabiendo que esta fuerza es la fuerza centrífuga. Esa fuerza esto es peso menos masa por aceleración centrípeta. Bueno, centrífuga, que va a ser la aceleración que calculé en el ítem anterior, ¿sí? La aceleración centrípeta. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido. Ustedes pueden hacer después esa cuenta y van a ver lo que les va a dar un poquito menos el peso de 700, ¿sí? Y cualquier cosa lo seguimos discutiendo en clase. Y acá terminamos. Bien, y última cosita. Los y las quería invitar a pensar cuánto tendría que durar un día en la Tierra
para que saliéramos volando, ¿sí? O sea, teníamos, ¿no? Teníamos la normal, teníamos el peso y teníamos esta fuerza, ¿no? Centrífuga. Bueno, si no hay fuerza normal, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto tiene que durar el día? O dicho de otra manera, ¿cuán rápido tiene que girar la Tierra, ¿no? Pero quiero que piensen cómo están relacionadas esas cosas, para que la fuerza centrífuga sea igual al peso, ¿no? Si son iguales, entonces estamos ahí como medio que nos vamos volando. Si esta es más grande, entonces salimos volando, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿cuánto tiene que durar el día? Es decir, ¿cuál tendría que ser el periodo de rotación sobre su propio eje de la Tierra? Y la semana que viene me lo cuentan.